Buenas tardes, bienvenidos, Versión de Arte. Es un placer, desde luego, deciros que hoy conmigo está un gran amigo, sobre todo un gran profesional, Félix Maraña. Buenas tardes. Buenas tardes. Un regalo que nos has dado en esta vida y que yo he podido disfrutar este verano leyéndolo, queriendo devorarlo, pero con miedo de hacerlo, porque quería ir más despacio, poema por poema, y querer volver a leerlo, porque seguramente habría más cosas que yo en la primera no lo he leído adecuadamente o mentalmente no he sido capaz. Bueno, ha sido realmente un auténtico placer. Enhorabuena por este libro. El bosque no es un árbol repetido. Qué título también tan interesante. Félix Maraña, bravo. Haznos tú la introducción. Pues muchas gracias en primer lugar, porque sé que en el verano, como me comunicaste en algún mensaje privado, disfrutaste de la lectura del libro. Creo que la mayor satisfacción de este libro para mí ha sido que hay muchas personas, unas que están en el mundo de la creación como tú y otras que no están en el mundo de la creación, pero que me han dicho que no habían leído poesía en el tiempo, que no habían leído pues por lo que sea, porque les parece que puede ser algo abstracto, algo obtuso, algo distante, algo que no comprenden, pero que en mi libro se entiende. Muy bien. Entonces a mí eso me parece que es lo más importante que le ha ocurrido al libro, ¿no? Porque el libro pues podía haber nacido muerto y demás, pero sí ha tenido ese eco, ¿no? Que creo que responde a lo que un escritor a la vez Amado Gómez Ugarte dijo de inmediato en cuanto leyó el libro. En los poemas mis poemas siempre pasan cosas, ¿no? O siempre ocurre algo, ¿no? A mí eso es lo que me interesa del libro, es decir, que haya provocado esta cierta remoción de sentimientos. Al fin y al cabo, la poesía no es más que la forma, yo creo que más elevada del pensamiento. Sí, esto no sé si le gustaría o no a María Zambrano, pero yo creo que sí, porque creo que es la forma más elevada. Es un artefacto lingüístico, es un artefacto verbal, pero que transmina, que confiere, que transmite un movimiento que solamente lo provocan los sentimientos y las ideas. Entonces, el lenguaje puede ser, es el soporte, pero la poesía es, insisto, yo creo que para mí es la forma más elevada del pensamiento. Bueno, un libro que has editado, me decías antes que en realidad hacía 40 años que no habías vuelto a editar libro tuyo, con tu nombre, Félix Maraña. Ciertamente. Yo publiqué mi primer libro de poemas, Ataduras de Noche y Arena, que era un libro pues, de una conciencia surrealista, irreverente, en una buena parte, etc. Pero me lo publicó Arango Altuna, la colección Ari Burbac, en el año 81. Nadie podrá decir que yo he tenido prisa para publicar, aunque efectivamente he tenido todas las facilidades para hacerlo. Pues sí. Y invitaciones también de editores, de amigos, de mucha gente. Pero, sinceramente, a mí no me ha interesado, vamos a ver, en fin, podría parecer falsa modestia, no me ha interesado mi obra. A mí, como he demostrado durante este medio siglo, me ha interesado la obra de los demás. Y a eso me he dedicado, es decir, a conocer, a discutir, a estudiar y a transmitir la obra de los demás, la poesía de los demás. Que es un poquito lo que justamente en este libro vemos y leemos, ¿no? Porque yo veo, bueno, son primero como 4 capítulos, vamos a decirlo. Uno que es el primero, me parece que es como muy personal, quizás después de un susto de salud, ¿no? Sí. Además, de hecho, me dices, no, es verdad, me has hecho recordar porque, bueno, lo tengo un poco en el olvido, pero sí es verdad que el primer poema lo dedicas a un equipo de enfermeras que ha estado... Y médicos, sí, sanitarios. Eso es, que han estado a tu cuidado, sí. Y que querías, de alguna manera, decirles lo que habías vivido, ¿no? Con ellos. Me sucedió en una crisis de salud del año 20, pues me llevaron a la UCI, que es un sitio donde creo que... Impone, en fin, ¿no? Más que imponer, yo en realidad el poema es un poema de humor. Es decir, lo titulo Garaje de Guardia y digo que yo vaya al garaje y entregue mi cuerpo para que lo descompongan, ¿no? O lo recompongan, ¿no? Y les pido casi excusas porque digo, la verdad es que lo que traigo tampoco es muy mejorable, así es que seguro que hacéis milagros. A ver qué hacéis, ¿no? Y sí, pues así ocurrió. Ese poema, si tiene alguna
circunstancia simpática, porque ya es simpática a estas alturas, lo puedo contar, es que se me ocurrió estando en la UCI. Pero claro, viendo allí a las enfermeras, enfermeros, a los médicos, a los auxiliares, entrando, saliendo, ¿no? Y salían, y que uno le decía al otro, no, hay que moverle por no sé qué, y yo era lo que más tranquilo estaba, en el sentido que no puedes hacer nada, pues esto. Pero entonces me vino ese poema a la cabeza, lo dejé en la cabeza, y yo dije, pues si salgo de aquí bien, ya lo escribiré, y si no... Pero ahí hice un ejercicio de memoria que igual no tenía que haberlo hecho, ese esfuerzo, pero lo hice. Y ya a los 3 días, pues ya pude escribirlo, ¿no? Iba a decir allá a las enfermeras, esta no y una cosa me hubieran dicho que hubiera sido cursi casi la escena. Pero ante todo he querido que ese poema vaya ahí. Y efectivamente, la primera parte del libro es una meditación sobre la muerte, Sí. pero de una manera, si quieres, en algún caso festiva y con humor y sobre todo profunda en algunos casos, porque me planteo cuestiones que de alguna manera me las he planteado en el tiempo, pues en el camino, ¿no? A la gente le preocupa el formato, dice, ¿y este formato? ¿Y por qué escribes en sonetos? Bueno, Paco Umbral me solía decir, es que tú hablas en endecasílabos. Y sí, bueno, es cursi hablar en endecasílabos, porque puede parecer que estás creando, en fin, en el lenguaje común, casi, ¿no? Sí, casi una imposición. Pero en el poema sí puedes hablar en endecasílabo, te obliga a hablar en endecasílabo. Yo ya había hecho sonetos hace 42 años, hace 41, no, 42, una contraantología de la joven literatura vasca. Y en ella incluyo un soneto mío que le dediqué a Carlos Edmundo de Ory, que para mí era un poeta pues, distinto, que su juego con el lenguaje, con las ideas, con el discurso, era más que un poeta. Se salía del poema y estaba creando completamente. Él era poesía. Y entonces pues, es un soneto atípico porque no tiene rima, porque no sigue las normas clásicas. Pero a Carlos Edmundo de Ory eso le gustaba muchísimo. Y recuerdo que en 1992, en un curso de verano en el Escorial, pues allí hablando con Alberti y tal, que estábamos hablando de poesía, fundamentalmente, Carlos Edmundo de Ory decía, es que ese soneto es el soneto perfecto, no hace falta leer bueno, él era muy juguetón, muy teatral, pero bueno, que yo he escrito mucho en el camino, y he escrito muchísimos sonetos, he escrito sobre todo, y también décimas, espinelas, porque ahí las décimas te permiten un juego más simpático para todo, para el sarcasmo, para el humor, para la crítica, para la simpática, en fin, el simpático ejercicio de la censura. Cuando yo hablo de censura no me refiero a una censura punitiva, sino cuando quieres discutir o retratar una escena, un tiempo, una conducta, ¿no? Siempre desde un punto de vista amable. Y porque yo entiendo que la poesía, además, al menos me ha ocurrido a mí, la poesía nos mejora. Ya. Yo me di cuenta con 20 años que la poesía podía ser aquella, no sé, tabla de salvación que se dice vulgarmente, pero realmente que me ayudara a ser mejor. Qué bonito. A mí me parece eso fundamental. Ay, Félix, es que de verdad es un placer siempre escucharte. Bueno, aquí estoy leyendo títulos solo de algunos poemas. Fíjense, ¿no? Dejar de ser es un modo de vida. Ese es uno de los poemas de mayor profundidad filosófica. Lo tengo aquí señalado, sí, ¿ya ves? Sí. Me encanta. Dejar de ser es un modo de vida, efectivamente. Es una manera de decir que de alguna manera te abandonas, pero sin abandonarte. Es decir, no dar tanta importancia a la vida propia, sino a la disolución de tu vida en los demás. De hecho, el título del libro es eso. Es decir, claro. Somos un bosque, somos una sociedad, no somos muchos árboles solos, sino que somos árboles que una de dos. Podemos ser Mavericks y ir por un lado, pero el árbol que es Mavericks y se marcha del bosque desaparece de la sociedad. Es decir, por eso yo creo decía, ¿no? Es un libro, además, con una mentalidad ecológica, y la parábola y la metáfora del libro, del árbol y de la comunidad está ahí. Bueno, sí. Bueno, pues estoy viendo, por ejemplo, el último romántico, Ausencia. Estoy solamente citando... El último romántico lo escribí, que le gusta mucho a Esther Remiro, poeta y amiga. Lo escribí para contar la historia de un amigo y una amiga que se enamoraron y se desenamoraron. Yo creo que igual no se desenamoraron, pero fue
una historia de afecto, pasión, posiblemente el amor romántico que marcaban los cánones. Pero sí, y bueno, efectivamente hay que decirlo en 14 versos, y te puedes permitir algún estrambote, porque en algún poema yo me permito 2 o 3 estrambotes. En fin, quiero decir que esto no es una clase de sonetos, ni es una... pero sí, me ha gustado en ese sentido el ver que de repente, porque mira, hace unos años mandabas un soneto a una revista o mandabas un libro de poemas a un concurso, que yo nunca mandaba, pero bueno, mandaban, sé que los que mandaban, y vamos, es que te podían llamar al 112 o recibías una multa de la Dirección General de Tráfico, o sea, porque estaba mal visto, mal visto, cosa que es incomprensible. Es decir, ese poema que has dicho antes, citado antes, dejar de ser es un modo de vida, pues es un tratado de filosofía, aunque no diga yo, pero es así. Que bueno, excursión al vacío también. Mi pasión. Excursión al vacío. Eso también. Ese pues también, como siempre tú llegas tarde al cielo, es que ya solamente ya... Sí. Y te encuentras las casas ocupadas. En general los clientes asignan a su Dios una responsabilidad muy gorda, es decir, muy grave. Le asignan todo, le hacen responsable de lo bueno y lo malo de la creación. Bueno, de lo malo no tanto, eso hacen a lo que ellos llaman el diablo. Pero yo creo que sí, que el cielo o se palpa o no se ve, y que el cielo no es algo que no está aquí, sino que o está aquí o el infierno y el cielo tienen que estar aquí. Y lo otro pues es para los clientes, que evidentemente este no es un libro de fe, sino de raciocinio. Ya, eso es lo que también te comentaba yo en algún momento, que cuando yo paraba de leer necesitaba decirte, ¿no?, las emociones que yo sentía que me hacías despertar. Y es un despertar hacia toma conciencia de la vida y de la gente que te rodea en esta vida. No sé, es realmente como una especie de mandamiento. Donde nos haces como vibrar a través de ti y de tu reflexión con estas amistades, que también luego, ¿no?, hay un apartado, hay otro capítulo donde es como querer recordar aquellos momentos tan especiales, tan mágicos, ¿no?, y brillantes que has tenido con personas importantes dentro del mundo de la literatura, de la cultura en general, ¿no? Y que quieres de alguna manera no marcharte de esta vida sin decir a los ojos de aquel que ha desaparecido, hemos estado juntos y nos hemos dado la mano, ¿no? He agrupado ese libro, que tiene más unidad de la que yo pensaba inicialmente. He agrupado ese libro, he agrupado un conjunto de poemas dedicados pues a quién, a personas que se habían muerto. De hecho, todo el libro, fundamentalmente, el 80% de los poemas están escritos entre el 2020 y 2021. Pero hay un ¿en ese año? Yo pensaba que eran también algunos. Pero hay un conjunto, vale. Hay un conjunto de los poemas dedicados a Oteiza, los 5 poemas dedicados a Oteiza, los de José Bergamín, y los poemas dedicados a la muerte de mi madre, otra media docena. Muy bonito, por cierto. Todos esos poemas los escribí evidentemente hace 21 años, cuando murió Oteiza, hace 20 años cuando murió Oteiza, hace 21 años cuando murió mi madre. No los he tocado, es decir, están como los escribí en aquel maravilloso. momento. El de tu madre es maravilloso. Porque yo no sé dónde está, pero... Si algo me precio es que yo he sido un repentista, no he ejercitado el repentismo como es Alexis Díaz Pimienta, que es un maestro del repente, pero sí lo tengo en la cabeza, porque sí, yo pienso a veces, y ahí cuento como hay un soneto, que es un soneto que escribí dormido. Esto lo explicas a la gente y puede decir que no, lo estoy inventando. No. Yo lo escribí, yo recuerdo que soñé que estaba escribiendo un soneto y yo me dije a mí mismo dormido el soneto. Cuando me desperté lo transcribí tal como yo lo había soñado, y cuando se lo comuniqué a Paco Aristi, con el que hablé aquellos días, le dije, he escrito un soneto y le conté las circunstancias. Me dijo, eso no es un soneto, es un soñeto. Qué bonito. Y me pareció una palabra maravillosa, y por eso en la portada pues he puesto sonetos y soñetos, porque en buena medida enlazan con la idea que yo tengo de la poesía, y que ya está en el pensamiento de Bachelard y otros pensadores y poetas contemporáneos y modernos, que es la poética de la ensoñación, que, ojo, es una ensoñación pegada a la realidad. Me encuentro con una serie de músicos
que justo pues, murieron en el 20, o sea, lo de Joaquín Carbonell, que de repente muere con 70 añitos en plena madurez y en plena salud, porque de repente tomó el COVID y murió en marzo, pero a los pocos días murió en Zaragoza. Uno de los cantautores, otros, pues como Javier Labordeta, pues se me había muerto ya hacía unos años antes, pero con el que tuve una relación íntima y cercana. Otro de una relación aún mucho más íntima y complicidad, como lo prueba la dedicatoria que me hace de su último disco, pues es Pachandión, que justo se acababa de matar hacía pues 3 meses, ¿no? La vida me ha hecho dialogar con todas estas personas, que no es un obituario permanente del libro, pero es simplemente un reconocimiento a ese diálogo que yo estaba haciendo con ellos y con otros poetas vivos, mujeres, hombres y demás, ¿no? Entonces hay, pues como decía, hay dos almas fundamentales. El alma originaria de mi origen familiar leonés y el alma, por decirlo así de alguna manera, de la atmósfera, la cosmovisión de mi vida como vasco, ¿no? Entonces, están ahí y se juntan, y desde luego iba a salir otro libro antes que este, pero este se adelantó. Podría haber salido otro que estaba pendiente y que saldrá ahora, que son poemas de verso libre o verso llano, en fin, no tienen nada que ver con el ritmo, pero el discurso sigue siendo el mismo. Y me gusta sobre todo el ritmo del endecasílabo es fundamental en el castellano, también en el octosílabo, pero los versos del endecasílabo son fundamentales. Claro, por eso los cantautores, y eso es lo que te iba a comentar, justamente ahora Joaquín Vera, un cantautor y un músico que, en fin, tiene una obra y una trayectoria extraordinaria, ha hecho canciones para muchos músicos, ha tocado la guitarra, que por cierto la toca con la mano izquierda, pero con una guitarra para diestro, es decir, con las cuerdas al revés. Madre mía. Y yo le digo, pues eso es que la cabeza... dice, sí, porque es que éramos 11 hermanos y en casa no había para comprar 2 guitarras. Entonces con una nos tuvimos que arreglar. Claro, el diestro y el zurdo. Y claro, entonces ha compuesto 10 canciones sobre mis poemas. Maravilla. Y sobre poemas de este libro. Y también, ojo, yo no le conocía a él, sabía que existía, pero yo no lo había tratado. También Antonio Pastor, otro cantautor, ha musicado también 3 poemas. Y otro cantautor, que ese sí que lo tengo cerca, otro músico, que es mi hermano Josécho, que también ha compuesto una canción muy original a propósito de un soneto. Quiero decir con todo esto que el libro, que yo lo planteo como un diálogo con los demás, resulta que el diálogo ha revertido. Ya veo con los músicos y otros escritores, que no voy a citar aquí ahora porque los testimonios son constantes, sobre todo de poetas con los que yo tengo un gran afecto y una gran, digamos, admiración también, sí. Javier Lostalé, que es un hombre que se ha dedicado en la radio a cantar la poesía de los demás durante tanto tiempo en Radio Nacional, pero a su vez, que es una obra muy importante, pues leyó el libro y automáticamente me escribió un testimonio que se ve que le sale de dentro, que no es una cosa de cumplir. Y como él, tantos y tantos. Enrique Gracia Trinidad, y un gran poeta y al mismo tiempo un actor, un hombre del teatro, un hombre con una voz extraordinaria. Hace poco en el Teatro Coslada, junto con su mujer Soledad Serrano, pues hizo un espectáculo, se puede decir, con un grupo de poemas míos y otros de Luis Pastor, el cantautor. Quiero decir con todo esto que está generando el libro un diálogo y una respuesta que, en fin, me parece que de eso se trata. Es decir, que no pretende ir más allá que de que siga siendo elemento de comunicación con nosotros. Desde luego, Versión de Arte ha querido presentar esta joya. Creo que es un libro que tienen que tener ustedes en su biblioteca, pero no por tenerlo, sino para leerlo, y además yo creo que varias veces. Creo que es un documento que no es un diario, pero sí lo es, que es poesía y de la fácil, es decir, de lectura sin esa lectura a veces complicada, ¿no? Yo no soy muy de poesía. No tengo ningún inconveniente en decir que la huida del lector de poesía, de la poesía, de esa huida, el responsable es el poeta. Es decir, que dije al principio que lo más importante de este libro es que me diga la gente que yo entiendo lo que escribes. Y eso a mí me parece que es suficiente. Creo que también lo he ejercido en el periodismo. Yo no he escrito un periodismo para
para que, en fin, te salude luego el compañero y diga Sí. no, yo para decir, yo el arte lo entiendo así, lo digo así, la poesía así, lo digo así. Es decir, yo escribo pensando que nos comuniquemos, que es la razón de ser del lenguaje, ¿no? Y bueno, también tengo que decir que el libro está muy cuidado en la edición, porque Huelga y Cierro ahí se han esmerado, como se han esmerado en toda la colección. Es una de las colecciones que más me gustan. Una colección sin colorines, una colección... sí, porque la poesía yo creo que no necesita colorines. Necesita austeridad, lectura y claridad, sí, y limpieza, claro, y ahí estoy. claro. Y por tanto, pues eso es la cuestión. No he dicho una cosa que me parece importante, para mí es muy importante. Es que el libro acaba de ser traducido íntegramente al euskera por Gerardo Marculeta. Perfecto. Creo que es un traductor, tanto como poeta es como difícil, traductor de una lengua hacia otra. Eso? Sí, no es difícil. Para él no es difícil, porque él conoce muy bien ambas lenguas y traduce también de otras lenguas. Pero es decir, no se trata de que haga sonetos en euskera, sino que traduzca, en algún caso, pues hará la medida de los endecasílabos. Y por cierto, en la traducción al euskera hay dos sonetos, uno el que dediqué a José Luis Zumeta cuando murió, y otro que ahora no recuerdo, que están traducidos al euskera por Pello Zabaleta, que también en traducción es todo. Y esos dos sonetos de Pello Zabaleta los vamos a incorporar a la edición en euskera, pues como una manera de incorporar a otras personas que han respondido a mi poesía, unos traduciéndolo, otros poniéndole música y otros haciendo un comentario sobre el mismo. Y esa es la cuestión. Fundamentalmente, yo creo que siempre he dicho cuando presento un libro, generalmente de los demás, que la presentación de todo el libro debe ser un acto festivo, ¿no? Claro, y a mí la fiesta ahora pues creo que se corresponde con este diálogo que me plantean los músicos, los traductores y los lectores, que es lo que me interesa, pues diciendo eso, que en mi libro, que en mis poemas pasan cosas. Bueno. Y a mí eso me parece lo más importante del libro. Suele haber a veces de grandes escritores una lista de 10 o de 20 o de 30 libros que se suele decir como que son los libros que hay que leer para uno ser culto y saber de la vida ciertos temas, ¿no? Que están escritos en esos títulos citados por poetas, escritores. Tú tendrás la tuya, tu lista. Mi canon. Tu canon. El año pasado, por cierto, si recuerdas, presentamos en Irún, claro que me acuerdo, en la biblioteca de Carlos Blanco Aguinaga, el canon de Pío Baroja. El canon que él decía que debía leer los 30 libros para ser culto, los 30 libros para tal, los 30 libros para no sé qué. Esos 60 libros, 30, 60, 90 libros que planteaba Baroja, yo hice una cosa que puede parecer una petulancia, pero no es. Yo creo que de esos 90 libros yo había leído 78. Madre mía. Y 2 o 3 que no había leído los encontré, porque claro, planteaba libros a veces que están fuera de, o están en otro idioma, etc. Claro. Pero, porque él leía muy bien en francés y demás. Pero a lo que iba a ser que sí, todos tenemos un canon. Pero a mí, voy a decirlo, la primera... ¿Tú meterías este? No, yo no, porque no sé. Yo siempre metería los libros de los demás. Bueno, pues yo lo metería. Bueno, bien, yo libros de los demás. Y por resumir un poco, yo creo que tengo en la mente siempre los grandes poetas americanos del siglo XX. Todo el mundo me dice Neruda. En fin, sí, Pablo Neruda está. Pero está otro Pablo de Roca, que es chileno, y para mí es tan o más importante para... yo creo que también lo era para Pablo Neruda, o Carlos Sabaz, el uruguayo. O sea, un conjunto de poetas. Carlos Sabaz, Pablo de Roca, decía León Felipe que era nuestro Whitman del sur, ¿no? Y ahí he empezado con Whitman, y yo creo que toda esa tradición de poesía en la que el poeta se disuelve en la naturaleza, y en la naturaleza estamos árboles y personas somos árboles, está claro. Pues en ese momento... Me hacen así como diciendo, ya tenemos que cerrar. Hemos terminado, sí. Todos esos poetas me interesan muchísimo, aparte de los poetas españoles del 27 y muchos más, y contemporáneos, y jóvenes desconocidos también me interesan. Seguro, sin duda alguna. Haré un canon. Hazlo, por favor, porque creo que somos muchos los que nos gustaría saber cuál es el tuyo. Ahí está. Ahí estamos. Hay una parte de ese canon, está ahí. Pues enhorabuena. Gracias. Déjanos disfrutar con todo lo que nos dices
Es verdad que siempre 20 minutos pasan muy rápido y siempre es un placer escucharte y sobre todo aprender. Aprendemos muchísimo contigo. Es una suerte conocerte. Y ustedes, disfruten del arte, de la literatura. ¿Ocasión ideal para quizás un regalo? Yo creo que sí. Así que hasta la siguiente, pórtense bien y sobre todo, la cultura es algo muy importante para el ser humano. Adiós, hasta la siguiente. La cultura cura.